desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, un podcast que hacemos la gente de Desde Boxes porque sabemos que nos echáis de menos y que entre el fin de temporada y el inicio de la siguiente pasa demasiado tiempo sin escucharnos a nosotros opinar de algo que nos gusta pero del cual no tenemos demasiada idea a veces. Y eso ha quedado comprobado porque yo si no hubiera ya acertado y Fernando Alonso hubiera sido tetracampeón del mundo, pero no es así. La cuestión, me voy por las ramas, es que estamos aquí una noche de domingo como es habitual, porque casi siempre grabamos los domingos por la noche, pero en este caso no tenemos ningún gran premio que discutir, pasado ni futuro. Bueno, sí, futuro el de Australia, pero todavía queda mucho y ya tendremos un momento para hablar de él. Nos hemos reunido pues porque ya hemos visto los Fórmula 1 correr, hemos podido disfrutar de los entrenamientos de Jerez, de las noticias, de las fotos, de las presentaciones de los coches y teníamos ganas de sacudirnos un poquito la Fórmula 1 y hablarla aquí con los amigos y con vosotros, que también sois nuestros amigos, por supuesto. No sé qué me han dado de cenar, pero estoy así muy espitoso. Lo que voy a hacer es enseguida, para dejar de hablar, va a ser presentar a mis amigos, que estáis pues todos menos Osvaldo, que desde aquí le enviamos un Speedifen porque está con gripe en la cama, así que le mandamos un abrazo y un Speedifen. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. También le mandamos un saludo a Agustín, que nos falta también por motivos laborales. Y sí, preparados, ya oliendo a gasolina y dispuestos a empezar esta temporada. Sí, es verdad. Me había olvidado de Agustín, no le tengo ninguna animadversión, todo lo contrario. Es el currante del podcast que siempre, muchas veces le toca trabajar mientras grabamos. Emanuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Dani, muy buenas noches, ¿qué tal Galicia? Muy buenas, pues con algo de frío, algo más de lo normal y sin nieve como en el resto de España. Y aquí estamos esperando pues que mandéis un poco de nieve, que siempre nos gusta ver esto un poco blanco. Me voy a ahorrar hacer ciertas bromas, así que lo que vamos a hacer será una pausa enseguida para colocar una promo y vamos a empezar a hablar de Fórmula 1. Tomeu, en ocasiones escucho podcast. ¿Cuándo? Cada 15 días es un nuevo episodio en 00 Podcast. Bien, vamos a empezar a hablar de Fórmula 1 y en concreto de sus pilotos, porque la última vez que hicimos un Entre Boxes, no quedó claro, bueno, de hecho no había, no teníamos todos los nombres confirmados de todas las escuderías que van a correr este año o que lo van a intentar, hablando en el caso de HRT, pero ahora sí se han confirmado los 22 nombres, ¿22? No, 26 nombres que van a tomar parte en la primera carrera, en el Gran Premio de Australia. Vamos a ver cuántos terminan, porque antes la Fórmula 1 pues aguantabas casi siempre todo el año, ahora esto ya es como el fútbol, que los entrenadores empiezan pero nunca terminan, pues aquí puede ocurrir lo mismo. Y de los nombres que nos quedaban por confirmar, teníamos uno en HRT y otro en Williams. El que nos va a resumir un poquito cómo queda todo esto es Emanuel. Así es, empiezo por daros toda la parrilla, pues el equipo campeón del mundo, Red Bull, va a seguir contando con Vettel y Webber, McLaren va a seguir contando con Hamilton y Button, Ferrari pues con Alonso y con Massa, Mercedes va a seguir contando con Michael Schumacher y Nico Rosberg, el equipo Lotus pues con la vuelta de Kimi junto al francés Grosjean. Force India va a contar con Paul Di Resta y Nico Hülkenberg, aquí se cae Adrián Sutil. Sauber sigue contando con Sergio Pérez y Kobayashi. Toro Rosso, aquí se han cargado tanto a Buemi, que ahora es tercer piloto de Red Bull y Toro Rosso, y a Alguersuari. Van a contar esta temporada con Daniel Ricciardo y Jean-Éric Vergne. En Williams, aquí es la novedad que os vamos a contar hoy, es que sigue Paul Thornton Maldonado y se han cargado a Rubens Barrichello que va a sustituir en el equipo Bruno Senna. Ya comentamos algo en el anterior podcast de casi estaba todo casi seguro que iba a ser Bruno Senna, pues sí, se ha confirmado que Bruno Senna va a estar en Williams. En Caterham va a seguir la pareja de Kovalainen y Trulli con rumores ahí con Petrov de que si se cae o no. De momento está ahí con Kovalainen.
En HRT, pues Pedro de la Rosa, y va a acompañar a Pedro Kartikeyan, pues como el año pasado, esperemos que no le bajen del monoplaza como sucedió el año pasado. Y en Marussia, que aún no se ha estrenado esta temporada, va a contar con Timo Glock, que continúa, y el novato Jaspic, venido de la GP2. Y eso, de una forma muy rápida, es los 26 pilotos que van a formar parte del Gran Premio de Australia. Es una lástima que Rubens Barrichello pues este año se haya quedado sin asiento. No sé si lo vamos a tener pues más años, lo vamos a poder disfrutar más años, porque cada vez va a ser más complicado para él encontrar un asiento. Pero bueno, si este año Pedro vuelve a correr, pues Rubens podría hacerlo. Creo que además tiene un récord de participación que va a ser muy difícil que alguien le quite. Corregidme si me equivoco, pero lleva corriendo pues prácticamente 20 años. 20 años. Sí, este año iba a hacer 20 años. Fíjate. Justamente. Ininterrumpidos, si no me equivoco. 20 años seguidos. Iba a hacer este 20 año años en Fórmula 1. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Sí, sí, solo Schumacher, y bueno, Schumacher pues tuvo esos años de parón, pero hasta ahora solo Schumacher puedo decir que ha corrido 20 temporadas. Una barbaridad. Bien, pues una vez tenemos la parrilla, lo que nos quedan pues son los coches. Y es que la semana pasada se presentaron, durante la semana, las 2 últimas semanas se han presentado casi todos los coches y ya los hemos podido ver correr en Jerez, donde se han llevado a cabo los primeros entrenamientos oficiales, 4 días, donde se han alternado pilotos, donde hemos visto pues a todas las escuderías excepto Mercedes, HRT y Marussia, que eso ya lo explicaremos enseguida. Y hemos podido ver por fin pues todos los coches estrenarse, correr y ver pues efectivamente lo feos que son, a excepción de, podemos decir, de Red Bull y de McLaren. Y es muy curioso cómo este año, pues de repente en todo el mundo, periodistas incluso refutados, se han puesto a hablar de si son guapos o si son feos los coches, cuando es un debate que yo creo que no habíamos tenido nunca. No sé si cuando hicieron el cambio aerodinámico de los alerones lo comentamos, pero es curioso como personas que deberían estar preocupadas por las décimas y por el agarre y por el... Pues de repente dicen que el morro del Ferrari es más feo que el morro del Red Bull, pero más bonito que el morro del Caterham, y es curioso todo eso. Pues al Ferrari le llaman Lego Ferrari. Es que ves el Ferrari de Lego y el Ferrari el 2012 y dices, ojo, que son clavados. ¿Qué opináis vosotros de los cambios aerodinámicos que han provocado que este año tengamos estos coches? Ya no solo el morro, sino también los escapes, por ejemplo. Bueno, los escapes ya venían un poco condicionados por normativas, por el tema de los escapes soplados y todo aquello. Y bueno, han ido cambiando un poco pues para adecuarse a eso. Pero lo del morro sí que es curioso, pues que todos han ido adoptando más o menos una solución similar. Y más curioso todavía es que cuando todos van en la misma línea, McLaren pues haya decidido no ir como todo el grupo, como corderos todos al matadero, y han buscado pues su propia fórmula. Que bueno, si les da resultado a los otros equipos, pues claro, el único que quedará descolgado puede ser McLaren, pero como McLaren haga bien las cosas, y tenemos como ejemplo cuando corría el equipo de Brown, cuando antes de Mercedes era Brown, lo bien que le salió el haber ido por un camino distinto y lo bien que le salió también a Red Bull, que fue el que mantuvo una mejor línea después. Entonces, bueno, pues habrá que ver si el marcar una diferencia con el resto de los equipos cuando toman una decisión y tú quedarte por el otro lado, pues a ver si a McLaren, que estaba haciendo una buena temporada el año pasado, pues este año le da un punch más para poder intentar luchar de tú a tú realmente con los Red Bull, que bueno, a priori son el equipo a batir de esta temporada. Tanto los escapes como lo del morro tiene una explicación técnica, y si me permitís os la explico. Y bueno, los escapes, pues toda la explicación, acabar con los difusores soplados y todo el tema también con los mapas de motor, etcétera, ¿no?
Y el tema de los morros es que todos recordamos el accidente que tuvo Weber con Kovalainen en Valencia y el accidente que tuvo, creo que Sutil, con Schumacher en Abu Dhabi hace 2 años, ¿no? En el Gran Premio donde Fernando perdió el Mundial, ¿no? Y pues eso, pues es tanto el vuelo a motor que tuvo Weber como que el morro del Force India de Sutil estuvo muy cerca de llegar al casco de Schumacher. Pues hubo una reunión con los equipos FIA y promovieron una propuesta de qué vamos a hacer, ¿no? Y la primera propuesta de la FIA fue vamos a bajar la altura del cockpit para abajo y eso. Y los equipos dijeron, no nos gusta mucho bajar el cockpit, ¿por qué? Porque ya tenemos todo el sistema de suspensión armado a esas alturas, nuestro sistema aerodinámico va de esta manera y claro, si modificamos esos milímetros para cumplir esto, pues al final aumentamos costos, etcétera, etcétera. ¿Qué se decidió al final? Mantener la altura hasta el eje del cockpit, desde, digamos, donde está la chimenea esa de los Fórmula 1 hasta el eje delantero, ahí la altura no se varía, eso es como los años anteriores. Y a partir del eje hacia la punta, ahí es donde se hay esa rebajada altura. ¿Qué pasa con McLaren? Que McLaren ya de por sí, históricamente, la altura del cockpit ya es más baja. Por eso es que no tiene el escalón y pues eso tiene la forma esa forma, pues su coche, ¿no? Y los otros equipos pues tienen el cockpit más elevado y entonces tienen que recurrir pues a esta solución de poner el escalón, que algunos pues han disimulado más. Por ejemplo, el Force India parece que a mí me parece que lo ha disimulado bastante bien, y después tenemos a casos como Ferrari que se nota, bueno, parece línea recta eso, ¿no? Y después Red Bull, que ha metido ahí una toma de aire que se sospecha ciertas cosas, que al final ellos dicen que es para refrigerar el piloto, pero bueno, esa es un poco la explicación técnica de por qué pasó esto. Y claro, los equipos no quieren perder, pues eso, lo que comentaba, tanto esas prestaciones, todo el mecanismo de suspensiones, y si os fijáis hay como una bolsa de aire que se forma debajo del morro, al pasar el alerón entre todo esa bolsa que hay debajo del morro y detrás del alerón. Y claro, ahí bajar unos centímetros de más o perderlos, eso supone un flujo de aire a bajas presiones que puede dejar de pasar por debajo del coche y pues eso influye. McLaren ya por sí, lo comentaba de la Rosa, que McLaren ha optado por una solución más mecánica, y mientras que los equipos han optado con ese escalón por una solución más aerodinámica, aunque al fin y al cabo lo que dicen los expertos es que tampoco va a haber grandes diferencias entre un morro con escalón y un morro sin escalón. Sí, lo que hay que ver es ese respiradero que han hecho en el escalón Red Bull, ¿no? Que viniendo de Red Bull y sabiendo cómo ha funcionado Adrian Newey en estos últimos años, ese respiradero que en principio perdería un poco de lo que sería la aerodinámica de esa parte frontal, si realmente es para la refrigeración o tiene alguna consecuencia más. Y luego la gente que ha estudiado un poco la aerodinámica por la parte de abajo de ese Red Bull también ven alerones y una situación aerodinámica bastante distinta a los otros y que bueno, visto lo visto después de estos 2 años ganados, a ver cómo funciona, y con mucho miedo Sí. a ver que eso puede ser otra de las pequeñas revoluciones que lleve al equipo a volver a estar ahí a batir, ¿no? Sí, en esa zona que comentas tú, Jorge, que comentas que, bueno, hay quillas, alerones puestos de una manera, y ahí sí que parece que lo comentaba, la bolsa esa que se forma ahí de aire a baja presión, ahí los equipos se han centrado un poquito más, aunque todos se ponen en común que lo importante es trabajar la parte trasera, con los alerones, y también esa polémica por los alerones de McLaren y Ferrari, que a priori parece ser que va a ser legal, pero aún falta el escrito de la FIA que diga esto es legal. Pero parece que ha dado el visto bueno a Charlie White en Jerez. Vale, Manuel. Sí, a los escapes... No, eso, si podíais explicar exactamente qué ocurre con los escapes de McLaren y de Ferrari. Pues el reglamento dice que tiene que haber eso, los escapes tienen que ser a 45 grados, bueno, lo que hablamos en los últimos podcasts, ¿no? El escape es mirando hacia arriba, ¿no?
Sí. periscópicos que le llaman. Y lo que ha hecho, y el reglamento dice que no puede hacer, que digamos no se puede hacer ninguna forma específica para redirigir ese flujo de aire que emiten los escapes hacia principalmente elementos aerodinámicos. ¿Qué han hecho Ferrari y McLaren? Precisamente hacer eso, redirigir ese flujo aerodinámico hacia la parte baja del difusor y toda esta zona. Y claro, equipos como, por ejemplo, Newey, que el año pasado le daban mail por todas partes, pues él ha sido uno de los principales actores que ha pedido que eso se revise concienzudamente a ver si eso es legal o no. Y lo que comento, a priori, es... Charlie White me parece que ha declarado todos legales, pero como digo, esto hace falta que la FIA diga, venga, pasamos todas las verificaciones y todo esto es legal. Y sobre todo en el Ferrari se puede ver claramente cómo eso apunta hacia abajo los escapes, la salida de los flujos y todo esto. Sí, Sí, digamos y además hablando... Perdona, Jorge, adelante. No, acaba, que ibas a hablar de No, los que escapes. digamos Iba a cambiar de- que lo que ha hecho tanto McLaren como Ferrari han sido no partes que directamente conducen el escape hacia donde les interesa, sino, digamos, esperar el flujo a unos centímetros y poner un conducto que no es directo, pero que indirectamente sí lo hace. Entonces ahí está Sí, exacto. un poquito la trampa. Yo lo que quería decir acerca de todo este tema de la parte trasera es que recordemos que este año se han prohibido se prohibió en su momento el doble difusor y este año también se ha prohibido el difusor soplado. Entonces los equipos se han encontrado con un desafío para conseguir carga aerodinámica en la parte trasera y que el coche tenga el agarre, el grip que necesita y la tracción que necesita para moverse, para ir rápido. Entonces, Sebastián Vettel ya dijo que al probar el coche que el coche tenía menos grip que el del año pasado y recordemos además que el Red Bull, si en algo era bueno, era con sus difusores soplados crear muchísimo grip en la parte trasera del coche. El hecho de que se lo hayan prohibido, pues cambia un poquito las normas y vamos a ver hasta qué punto Adrian Newey ha sabido compensar eso. Sí, ahí está la gran duda, ¿no? Y en los entrenamientos estos de Jerez que hemos visto, la verdad es que pocas conclusiones podemos sacar. Quizás recordar, a mí me hacía gracia cuando comentabas ahora, Manuel, lo de que Charlie Whiting parecía que les había dado el visto bueno a Ferrari, a McLaren en esa parte trasera, como Charlie Whiting también les dio el visto bueno a Renault, a Lotus sobre esa suspensión reactiva que tenían en la parte frontal y pocos días después la FIA coge y se lo carga. Sí. Cosa que además parecía una cosa muy interesante, decir, bueno, pues hay apuestas nuevas, hay fórmulas nuevas y maneras distintas de ver las cosas que no van todos un poco a una y parecía que Lotus empezaba a despegar y a funcionar y en los entrenamientos, aunque no son fiables, parece que están ahí, cosa que se agradece. Pero por ejemplo, esta suspensión reactiva, pues la FIA se la tira atrás y bueno, una solución distinta Sí. que es una pena que no la veamos. Yo Y- por lo menos me gustaría que hubiera sido para adelante. Y así es la Fórmula 1 porque dices, bueno, esto seguro que Lotus se lo ha sacado en pretemporada hace 3 meses. Pues no, lo que ha dicho Eric Bowyer es que empezaron a desarrollar esto ya en enero del 2010 y en ese momento ya empezaron a hablar con la FIA. Y la FIA claro, los equipos no se van a arriesgar a inventar algo para que la FIA después, cuando lo acaben, pues que le digan que no. Y en el momento que Lotus empezó a desarrollar todo esto, fueron a hablar con la FIA no le iba poniendo pegas y claro, justo lo que comenta Jorge, se empieza a hablar por la prensa, que lo prueban en los test de Abu Dhabi de la temporada pasada y todo esto se viene abajo y con ello pues unos cuantos millones y ciertas pérdidas de recursos, pero bueno, eso pasa históricamente, ¿no? Es con la Fórmula ciertas 1. cosas. Sí, así es. Y lo que comentaba Jorge del rendimiento de los equipos, a mí sí me ha llamado la atención. Es que sí, todos los pilotos, sobre todo Vettel y Alonso en sus declaraciones han dicho que se pierde tracción, también estabilidad en la curva, en la frenada, por perder esto de los difusores soplados. Pero sí que me ha llamado la atención es que sobre todo los equipos de la parte baja, Caterham, Toro Rosso, incluso Sauber,
Centrándonos sobre todo en Caterham, es que sus coches de este año son más rápidos que los coches del año pasado. Con lo cual, ahí me da a mí, o sea, sacando, estos son primeros test y hay que coger con puntillas, ¿no? Pero así a primera vista diría que del 10º hacia el último, si el año pasado ya había una igualdad bastante importante, este año más notable, si cabe. Y para entrar en puntos las van a pasar canutas. Entonces podríamos decir que Lotus, Toro Rosso, Williams, Sauber y quizás Caterham serían un poquito el pelotón. Igual Lotus... Yo no diría tanto. Yo creo que Lotus estaría más en una pelea con Mercedes, por ejemplo. Sí, yo creo que Que Lotus aunque va de tapado, estaría igual más puede ahí en hacer un cuarto, quinto, en una cosa Sí, así, ¿no? igual puede hacer lo del año pasado. Igual al principio, igual después se vienen abajo, pero los tiempos que han hecho, aunque sea con poco combustible y tal, pero bueno, Grosjean y Raikkonen, que también me ha sorprendido favorablemente Raikkonen, que parece que no estaba tan oxidado como parece, no son lentos. Igual un quebradero de cabeza así al principio de temporada sí que pueden causar. Entonces, sí, quedaríamos con Red Bull, McLaren y Ferrari en el primer escalón, Mercedes y Lotus en el segundo, luego tenemos Toro Rosso, Williams y Sauber, y yo creo que todavía no hemos visto correr ni al HRT ni al Marussia, pero que Caterham es la duda de si este año, por fin, alcanzan salto, ese ¿no? pelotón, ¿verdad? Sí. Sí, parece, ¿no? Parece que, aparte de los datos que podemos recibir en los test, que, bueno, no son del todo fiables, pero nos pueden dar una idea, sí que vemos la línea de progresión que llevan, y así como estamos viendo pues a HRT y a Marussia con unos problemas terribles para poder hacer algo directamente, pues Caterham ya cuando era Lotus, pues se le veía que avanzaba en el camino correcto, y todos esos avances pues tienen sus frutos, y ahora mismo pues le vemos que es una opción posible, y que yo apuesto porque este año puntuarán en alguna carrera, que se les dé bien la cosa porque hay mucha competencia, pero yo creo que sí, que pueden acercarse a esos últimos y llegar a puntuar en alguna ocasión. Sí, este año ya tienen el KERS y que ya lo han testeado en Jerez. Y por ejemplo, hablando de los problemas de HRT, pues bueno, estuvo Pedro de la Rosa rodando en Jerez con el coche del año pasado. Esta semana pasada el coche de este año hacía los últimos crash test que no han pasado, con lo cual la presentación del coche del 2012 se ha retrasado y se espera que llegue para los últimos test de Barcelona. Y mientras HRT ha cambiado su sede provisional de Valencia, ahora ya han por fin anunciado que la sede definitiva va a ser en la Caja Mágica de Madrid, que van a ocupar los 11.000 metros cuadrados ahí de la Caja Mágica en sí, ¿no? Y aparte de lo que es propiamente la sede, taller, etcétera, etcétera, pues quieren hacer un museo y que la gente lo vaya a visitar, ¿no? Y en cuanto a Marussia, ahí sí que parece que está totalmente el tema, parece que están desaparecidos en combate, ¿no? Lo único que han dicho es que van a presentar el coche desde 2012 en los últimos test de Barcelona, y en los siguientes test van a estar probando con el coche del año pasado con Charles Pic para darle vueltas y que se vaya entrenando un poquito. Pero sí que Marussia no ha estado ni en Jerez aquí. Parece, vamos, un equipo fantasma ahí, ¿no? Marussia. Creo que esta temporada puede ser la demostración de dos cosas. Que por un lado, pues, entrando, poniendo pasta y ampliando la parrilla, pues un equipo como es Caterham, pues ha podido llegar hacia arriba y demostrar pues que Marussia, antes Virgin, que bueno, que no tiene capacidad para trabajar, y que el otro equipo pues sí que está pasando un poco dificultades, como es HRT, y que bueno, por lo menos una cosa positiva sacamos, si Caterham pues deja de ser una chica móvil y realmente se incorpora al pelotón. El problema es eso, bueno, que tenemos contrapartida otros equipos que ya llevan un par de años en la parrilla y que se ve que llegan apurados, que las carreras pues no han conseguido hacer nada y que los tenemos otra vez ahí. Este año pues yo creo que si vemos despuntar a uno y que los otros siguen igual, sí que será la confirmación total de que ha sido pues casi un fracaso
si no fuera porque Caterham sí que empieza a apuntar para arriba. Y después tenemos a Mercedes, que en estos test han estado utilizando... Un detalle, Sí, perdona. sí. Con lo de HRT es curioso, porque has comentado que cambian de sede y que se van para la caja mágica que está en Madrid. Y es muy curioso cuando ver todos los problemas que están teniendo HRT para llevar ese coche adelante. Y sin embargo se van a esa sede que es súper cara, porque, por ejemplo... Sí, 1 millón al año, sí. Es que jugaba ahí el Real Madrid de baloncesto y cambiaron de sede por el coste que le suponía. Es decir, que si quieres buscar una sede cara, la caja mágica es una solución muy buena. Pero choca ver problemas que ves que tienen y al final todo es económico y sin embargo deciden hacer ese cambio. Bueno, da muy buena imagen, eso es verdad, porque la caja mágica es muy bonita y tal. Pero a mí me sorprendió desde luego cuando oí la noticia. Y justamente que comentas esto, también relacionado, es que la semana pasada se echaba el cerrojo la sede de Epsilon Euskadi, que tanto se habló de la posible fusión de HRT con Epsilon Euskadi, pues justamente la fábrica de Epsilon ponía el candado. Y pues ya sabemos que Joan Vila del Prat tuvo que poner Epsilon Euskadi en concurso de acreedor, etcétera, etcétera. Vamos, que una sede ahí que más de un equipo de Fórmula 1 la quisiera para ellos, pues está ahí cerrada con un candado como si fuera ahí un almacén totalmente cualquiera. montada Sí, y acondicionada para lo que es. Sí, diseñada a imagen y semejanza, Sí. por ejemplo, la que tiene Renault en Easton o en... Pues eso, cualquier otro equipo de Fórmula 1 y ves como, pues eso, HRT se decide ir a Madrid, imagino que sus estudios de mercado tendrán con patrocinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que van a pagar 1 millón cada año por estar ahí. Y eso, pues, tendrán sus estudios, ya que digo. Pero bueno, ellos han decidido eso y pues... Y también otras decisiones de HRT, como que en teoría el que diseñó el coche de este año acababa el contrato en enero y no lo han renovado y lo han echado y han puesto al cargo a otra persona para que siga el desarrollo del coche de este año. Algo... No sé, es como le das toda la confianza a una persona que sabes que no le vas a renovar el contrato para que te diseñe tu coche. Es como, no sé, si a Adrian Newell le dicen, venga, hazme el diseño del coche y después te vas para casita y no me tocas más. Sí, la verdad es que Pedro de la Rosa es de lo poco que se está salvando de lo que hay ahí. Lo que pasa es que me da mucha pena porque parece que va a volver a pasar lo de los años anteriores, que casi van a tener que empezar en Australia empujando el coche a ver si consiguen dar una vuelta y poder empezar la temporada, pero no pinta nada bien, de verdad. Esperemos que no, porque si pasa eso, y si el año pasado le di el palo del siglo por la imagen que dieron por eso, este año, si pasa eso, la triplico por 1000 porque es que ya es algo impresentable, ¿no? O sea, pero tiene una pinta terrible, ¿eh? Sí. Claro, yo a todo esto pensaba lo complicado que tiene que ser. Si ya para cualquier trabajo, pues imagínate para un trabajo de precisión y de concentración y de esfuerzo y de horas como es la Fórmula 1, el hecho de no saber muy bien pues dónde estás trabajando, el que te muevan la sede, eso hace que, o sea, quiere decir que la gente que trabajaba en Valencia se tiene que mover a Madrid, o que van a contratar a nueva gente en Madrid y van a despedir a los que tienen en Valencia. Asimismo ya venían de la estructura antigua, se fueron muchos, quedaron unos pocos. Quiero decir, prácticamente yo te diría que pocas empresas pueden sobrevivir ante todos los acontecimientos que ha tenido HRT. Si hablamos de una escudería de Fórmula 1, o sea, ¿dónde están creando el coche? ¿Dónde lo están montando? ¿Qué mecánicos están mirando? O sea, están aprendiendo. Quiero decir, no lo entiendo. O sea, no veo no veo una estructura, una infraestructura, mejor dicho, donde pueda sustentarse una escudería de Fórmula 1. Eso es algo que sí me gustaría que me explicaran. Sí, antes decía que Marussia me parecía fantasma y no digo lo mismo de HRT porque veo que está Pedro de la Rosa y que se ha subido al monoplaza en Jerez, que si no diría exactamente lo mismo. Sí, pero el monoplaza del año pasado, quiero decir... Ya, pero al menos están ahí, aunque sea estorbando. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que tiene que pasar de cara a este año. Y ojalá el F-112 pues sea competitivo. Yo no espero que sea un Caterham ni siquiera, pero al menos que con Pedro y con Alain pues sí que pueda hacer un digno espectáculo. Vamos a ver. Y después, si me permites, Gerardo, acaba... Te permito lo que sea, Emanuel. Te permito lo que sea.
Lo de Mercedes es que en estos test no han utilizado el coche nuevo, sino el del año pasado y básicamente se han dedicado a dar vueltas y vueltas para testear los nuevos neumáticos de Pirelli que tú comentabas al principio. Y eso, han dado vueltas y han optado por la táctica un poco de Red Bull de los años anteriores, ¿no? Retrasar la entrada de su nuevo coche a Barcelona, porque así ellos lo que dicen principalmente en Overhaul es que, bueno, tenemos una semana más para diseñar específicamente cada cosa y eso pues se puede traducir en 4 o 5 décimas y eso supone un avance importante y a ver cómo le sale la jugada porque este año es la pretemporada de Fórmula 1 más corta de todos, están todos apurando todo, dando las vueltas que pueden y cualquier problema puede llevar al traste un inicio de temporada fuerte porque coinciden tanto el de Australia como el de Malasia 2 grandes premios seguidos y o sea con lo que el que haga bien los deberes en pretemporada se puede llevar doble premio. Tengamos en cuenta dos cosas. Una, que Mercedes va a empezar la temporada prácticamente sin test, lo cual va a hacer que tengan mucho que aprender desde la primera carrera. Yo no sé qué se esconde, porque no me creo que en una preparación de un coche que te ha llevado pues más de 6 meses, pues 2 semanas más, a ti te puedan marcar la diferencia. Yo no sé si es que no quieren mostrar sus armas. Recordemos que está Ross Brown detrás, o sea, no es muy inocente, que digamos, y sabe muy bien jugar a la Fórmula 1 y han tenido 2 coches, tanto en el 2010 como en el 2011, 2 coches que no han sido pues tan competitivos como se esperaba y es verdad que fueron de los primeros en abandonar el desarrollo el año pasado para iniciar el desarrollo de este coche. Habrá que ver si están jugando cartas o simplemente es que han tenido algún problema con el desarrollo del coche. Y por otra parte, pues se me ha olvidado lo que iba a decir por otra parte del Mercedes, pero bueno. Ibas a decir lo del FDAT ese que han probado en teoría con el coche del año pasado. Exacto, que se prohibió el FDACT, pero bueno, Mercedes se ve que ha encontrado una forma de adaptarlo según el nuevo reglamento. Al parecer, según he leído, es un FDAT del alerón delantero, con lo cual estaría permitido porque lo que prueba el reglamento es algo que interfiera con el alerón trasero. Pues habría que ver, dicen que no es tan efectivo como el FDACT original, pero que bueno, que les podría dar entre 5 y 7 kilómetros por hora y que eso, pues evidentemente en Fórmula 1 es muchísimo. Habrá que ver qué es lo que hacen. Bueno, nos quedan un par de escuderías de las que hemos hablado poco. Red Bull, que presentó también su STR7, sí, el STR7. El Toro Rosso, ¿no? Sí. ¿Cómo? El Toro Rosso, digo que... Exacto, de Toro Rosso. Eso, perdón. Red Bull, que me refería a Toro Rosso. Que yo creo que el desafío de Toro Rosso va a ser hacer funcionar un coche nuevo con 2 pilotos con nula experiencia prácticamente en Fórmula 1, si quitamos la experiencia que tuvo Ricciardo en HRT. Y por otra parte, pues sacar ese coche adelante y evolucionarlo sin ningún piloto que tenga la experiencia que al menos podía ya dar pues tanto Boemi como Alguersuari. No lo sé, ¿qué opináis? Parece que el coche tiene altos en la tabla estuvieron, pero claro, los tiempos hay que cogerlos con pinzas, pero hay que ver sobre todo a Bernier en tandas largas y cómo va en competición pura y dura. Y de Ricciardo, no sé si demuestra lo que ha demostrado en categorías inferiores y la poca lucha la lucha que le dio a Liucci con el HRT el año pasado, vamos, si continúa avanzando, porque en teoría de los dos es el que más experiencia tiene y el también más edad tiene y en teoría es un poco el que debe liderar a Toro Rosso esta temporada, pero el coche en sí, la máquina, parece que al menos ha aprendido del año pasado y parece que tiene mejor pinta del año pasado. Ahora que la sepan aprovechar ya... Habrá que ver. Bien, pues no sé si nos hemos dejado alguna escudería o si queréis comentar algo más. Bueno, Williams, a ver si remontan el vuelo con respecto al año pasado, que fue vuelo muy bajito, y este año estrenando motores Renault. Y bueno, que va a volver un Senna a pilotar un Williams con motores Renault y bueno, toda esta... Parafernalia. Sí, parafernalia y
y a ver qué sucede, porque ha habido muchas declaraciones de gente de Williams que, bueno, ya sabemos que a Pastor Maldonado se ha filtrado la factura de... Esto es curioso, se ha filtrado la factura de los petrodólares de Venezuela donde ponía, le damos 30 millones de libras al contado, así, tal cual. Un concepto, 30 millones a ATT Williams. Así, tal cual. Y pues eso, las declaraciones de que Pastor Maldonado era un piloto de pago y que salió, creo que Adam Parr diciendo que no, es que Fernando Alonso y otros pilotos también son pilotos de pago, etcétera, etcétera. Y en definitiva, a ver si el coche arranca y mejora los resultados penosos del año pasado, ¿no? Yo creo que más es una evolución del coche del año pasado. Decían que tenía un parecido bastante... Que tenía bastante parecido la parte de atrás del coche que se corta en seco. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante la parte de atrás. Ya que sea efectiva o no, pero impresiona lo pocas cosas que hay ahí. Vamos a ver. El año pasado ese coche no funcionó, pero bueno, no tiene, eso no significa que se deba a esa parte del coche, sino que bueno, pueden ser 1000 cosas diferentes que nosotros ni siquiera conocemos. Así que bueno, habrá que estar pendiente. Y luego con respecto a Sauber, pues lo mismo, también coche nuevo, pilotos nuevos. Después de Jerez, pues evidentemente todo el mundo dice que el coche ha ido bien, excepto Ferrari, que ellos ya han reconocido que el coche no está funcionando tal y como ellos esperaban, pero que también hay que romper una lanza, yo creo, a favor de ellos. El coche, yo me quejaba y me temía de que volvieran a hablar de radicalidad y que fuera una evolución. Es verdad que el coche es un cambio radical, es un diseño prácticamente partiendo de cero y por tanto entiendo que tienen muchas más cosas que aprender que coches como el Red Bull o el McLaren, que sí son evoluciones adaptadas, pero evoluciones de coches del coche del año pasado que sí funcionó. Pero bueno, en este caso Sauber también lo mismo, es decir, ya han estrenado el coche, Kobayashi dice que tiene potencial, pero yo creo que es un poquito la misma cantinela que tienen todos los pilotos después de los primeros test. Sí, sí. Así que ahora habrá que estar pendiente de qué es lo que ocurre. Y de Raikkonen, que yo antes decía que me sorprendió, que me esperaba más verde, ¿qué opináis? Va a estar más arriba de lo que parece. Él antes decía que se esperaba estar luchando por el 10º o por esas posiciones con su Lotus. Y viendo así los primeros test, yo la verdad que me ha llevado una sorpresa y me lo esperaba más verde de lo que está. Hombre, no hace tanto que... No sé, Perdona, Jorge, adelante. Dale. No, digo, que no hace tanto que dejó la Fórmula 1, por una parte. Por otra parte, es un campeón del mundo, con una edad pues todavía totalmente válida para correr en Fórmula 1, y yo creo que va a depender muchísimo del coche. Yo creo que hay que tener mucha cautela en estos entrenamientos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Mercedes que ha corrido con el coche del año pasado y sin embargo ha estado ahí arriba en muchas ocasiones. Entonces tampoco nos fiemos de dónde van a estar. Con respecto, podríamos compararlo con su compañero, con Grosjean, y no sé si Grosjean puede estar a la altura de un campeón del mundo, y entonces yo de verdad que hasta que no empiece Australia va a ser difícil. Quizás en Barcelona, que son unos test más cercanos al principio de la temporada, podamos sacar alguna conclusión más, pero no lo sé. No lo veo yo muy claro. Yo creo que habrá que esperar. Ya, por ejemplo, desde Ferrari se han dicho que los aficionados no esperen buenos tiempos, que no van a dedicarse a correr con el... Aún así ya lo hicieron, porque Fernando Alonso marcó el mejor tiempo de todas las jornadas de entrenamientos en Jerez, pero que dijeron que no se van a dedicar a rodar con el depósito vacío, a hacer una vuelta y a marcar buenos tiempos, sino que tienen que entender el coche. Y yo creo que va a ser evidentemente la tónica general, así como cada vez más los entrenamientos forman parte de la Fórmula 1 tal y como los aficionados la conocemos, porque hace muchos años entrenaban y ni siquiera nos enterábamos. Pues yo creo que cada vez le damos la validez y el valor correcto a marcar buenos tiempos o a que se quede el coche parado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como decía creo que fue Fernando, hasta la Q1 de Australia, pues no vamos a ver dónde está cada coche. Sí, la verdad es que... sí, estamos todos de acuerdo que estos hay que cogerlos... Si ya todos los entrenamientos hay que cogerlos con pinzas, pues
más si cabe estos, porque han estado todos los equipos probando un mogollón de piezas, sensores por todas partes, haciendo vueltas a velocidad constante para medir la aerodinámica, etcétera, etcétera. Y claro, si hemos visto Hombre, ahí... Quizás sí que ha brillado un poquito más Raikkonen, porque ha brillado Lotus también, ¿no? En Sí, estos entrenamientos, dentro sí. de que no es nada decisivo ni nada nos va a marcar nada, sí que es verdad que están, por lo menos han destacado. Y bueno, Raikkonen, pues como dice Gerardo, es un piloto demostrado, joven y capaz. Entonces, bueno, pues sí. Ojalá que esté ahí en la puja, ¿no? Y ojalá que de repente apareciera Schumacher y tuviéramos a esos 6 campeones del mundo disputando esos 6 primeros puestos. Yo, de la impresión general que me llevo de estos libres, digo de estos entrenamientos, eso, que hay que cogerlo con muchas pinzas y con mucha cautela, es que el paquete, la parrilla está un poco más compactada que el año pasado. Espero. Y viendo esto, a mí me da la impresión esa. Hombre, depende de Red Bull, ¿no? Bueno, Lo del compacto yo creo que siempre depende de Red Bull. Porque el año pasado lo que descompactó ese pelotón fue Red sí. Bull. Sí, porque el resto estuvieron todos muy juntitos. Sí, si bien fue por bloques, sí que tuvimos tres bloques o 4 bloques como mucho bien compactados, con Ferrari, McLaren y bueno, al final de temporada un poco junto a Red Bull, pero bueno, luego los 4 equipos que venían después, un poco juntos, sí que hubo bastante disputas entre lo que tenía que haber, salvo con Red Bull, que era un paso adelante y yo creo que fue el único equipo que hizo su temporada solo. Sí, eso totalmente. Hicieron la temporada que quisieron hacer ellos, vamos. Bien, yo creo que hemos dado un buen repaso a todas las escuderías, a toda la actualidad, pilotos, coches, presentaciones, entrenamientos. Y yo no sé si queréis añadir algo más acerca de eso o pasamos ya directamente a nuestro siguiente tema, que pues... Una cosa, Ger, Dime. que me acaba de venir a la cabeza, y es que se está empezando a abrir una discusión importante otra vez sobre el Gran Premio de Bahrein, porque creo que a poca distancia de donde se encuentra el circuito de Sakir, pues creo que han matado a un periodista inglés o algo así. Me parece, que tampoco he leído mucho la historia, pero sí que parece que empieza otra vez el ambiente para que los equipos y la organización tomen una decisión si se vuelve a aplazar el Gran Premio, si suspende o si sigue como está previsto. Volvemos a tener pues eso, un debate acerca de la política y de diferentes cosas, y tendremos que, como tú dices, estar atentos. Y aún así, bueno, la temporada es muy larga y una carrera más, una carrera menos, pues tampoco va a marcar la diferencia. Sí, si fuera uno de los últimos grandes premios, pero a principio de temporada yo creo que no será muy importante. Entrando ya en la parte local o en la parte nacional de noticias, algo que nos interesa, la Sexta había anunciado hace muy poco, y creo que cuando grabamos el primer Entre Boxes pues lo anunciamos, que la Sexta renunciaba voluntariamente a emitir los derechos, a emitir las carreras de Fórmula 1 por no poder pagar la factura de lo que cuestan esos derechos, y que iba de alguna forma a ofrecer esa emisión y esos derechos a otras cadenas. Y quien finalmente, de una forma más clara o más oscura, no vamos a entrar en eso, quien finalmente va a emitir en España la Fórmula 1 durante la temporada 2012 es Antena 3, que al fin y al cabo Antena 3 ha comprado la Sexta, se han fusionado, pero en realidad es una compra más de Antena 3 a la Sexta que lo contrario. Y veremos en abierto durante todo el año las carreras de Fórmula 1 en Antena 3. Queda por saber ahora si las vamos a ver, o sea, quién las va a retransmitir. Si va a ser el equipo de Antonio Lobato, que lleva haciéndolo desde el año 2004, si no voy mal, 2004 en Telecinco, o si van a ser pues eso, nuevos periodistas quienes se han encargado de las retransmisiones y de los reportajes y de las previas, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que las opiniones son dispares, pero algo me dice que Jorge aboga por el cambio. Sí. Yo antes de grabar os lo he dicho y lo digo aquí, que sí que me gustaría que Lobato no fuera el que lo llevara, porque creo que la asociación Fórmula 1 Lobato
está bien, pero no es la realidad. O sea, la Fórmula 1 es más que Lobato y hay más periodistas y más gente que lo puede hacer. Aún diciendo esto, creo que va a ser Lobato porque, lo que tú dices, Antena 3 y La Sexta vienen siendo lo mismo y un poco todo lo que ha ocurrido de que La Sexta ha dejado las retransmisiones y que la ha cogido Antena 3 casi parece una jugada propia de estas dos cadenas que vienen siendo una. Entonces, teniendo un equipo como tiene Lobato ya formado y que solo tendría que decirles pónganse a grabar, váyanse para Australia y hagan su trabajo, parece difícil que Antena 3 se ponga a buscar otras soluciones, que sería empezar a probar y que además no queda tanto tiempo y hasta a día de hoy pues el mismo Antonio Lobato ha declarado que sigue siendo trabajador de La Sexta y que nada, que de momento no tiene, él no se encarga de nada más que de su trabajo en La Sexta, así que en principio no se ha dicho nada, pero parece que la solución más lógica es que sea él y su equipo el que lo haga, ¿no? O por lo menos que se mantenga un poco en el tema, puesto que es conocido un poco la amistad y el contacto que tiene con Fernando Alonso, que es pues otra de las formas de vender la Fórmula 1 en España, y que bueno, que no creo que vayan a dejar pues esa conexión, esa complicidad, pues a la buena de Dios, a ver si consiguen otro periodista pues que pueda hacer las retransmisiones y que pueda tener esa capacidad de conectar con Fernando Alonso. La verdad es que lo discutíamos antes de grabar y dábamos algunas vueltas y bueno, sí que sería bueno que la Fórmula 1 se distanciara a Lobato un poco de ella, porque en España es cierto que tú preguntas, pones unas fotos de pilotos y de Lobato y posiblemente la gente no sepa quiénes son los pilotos, pero sí te van a saber quién es Lobato, y lo hemos asociado mucho a la Fórmula 1, la gente lo ha asociado mucho, las campañas, lleva muchos años y la verdad es que sí que sería interesante un cambio, pero yo creo que va a ser complicado y me imagino que lo único que pueda cambiar un poco en Antena 3 respecto a lo que es la emisión que estaban haciendo hasta ahora en La Sexta, puede venir pues un poco de las previas de las carreras y quizá pues un poco el sacar rendimiento en otros canales que tenga Antena 3 en la TDT, como puede ser el de Nitro, en el que por ejemplo ya habían dado Mundial de rallies y que bueno, igual utilizan pues para sacarle un poco de jugo a las emisiones sin necesidad de tener todo o toda la mañana o todo el mediodía o ese tiempo que dedicaba antes La Sexta junto en un solo canal, poder distribuirlo en varios y hacer pues como hacen, yo qué sé, pues Televisión Española, que a veces se alternaba entre la primera y Teledeporte, entre la segunda cadena de Televisión Española y la primera, el tema de retransmisiones de ciclismo, igual pues trabajan un poco con eso, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver novedades, sí o sí, pero el tema de presentación no creo que sea una de ellas. Yo creo que más bien será tema de formato y esperemos que en tema de publicidad se mantenga o no vaya peor, porque yo es el único miedo que puedo tener, que Antena 3 tiene costumbre de hacer muy mala publicidad, francamente mal, y si ya estábamos un poco hartos o un poco mosqueados con la de La Sexta, yo creo que la de Antena 3, si no va como la de La Sexta, va a ir a peor, y eso lo tengo bastante seguro. Sí, yo pues también comparto con Jorge que prefiero el cambio. La verdad es que estoy cansado de ver la misma perspectiva de los mismos de siempre contándome mi deporte favorito, ¿no? Que es la de Lobato, y sí que prefiero a otra persona, pero también a otra persona que realmente esté ahí por méritos propios, no por un enchufismo de porque ya estaba en Antena 3 o por qué tal. Alguien que sepa y que sepa de lo que habla. Que sepa que un coche son 4 ruedas, que hay motor, caja de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? No cualquiera hay periodista, como en su momento fue Lobato, que se tuvo que estudiar casi lo que era la Fórmula 1, ¿no? Para entrar en Telecinco. Y después también me surgen dudas, y esta semana empieza la cuesta atrás de mañana, ya queda un mes para que empiece el Mundial, ¿no?
Y mis dudas son, ¿vamos a poder seguir viendo la Fórmula 1 en HD? Esa es una. ¿Cómo va a ser? En principio, Antena 3, en principio lo que salió por ahí la información es que Antena 3 compraba el pack Libres 3, clasificación y carrera, y los Libres 1 y 2 se quedaban en Marca TV. Como comentaba Dani, tienen Nitro ahí y yo lo que me imagino es que pondrán Libres 1 y Libres 2 ahí en Nitro para competir por el, digamos, el liderazgo del canal masculino con Energy que va a tener MotoGP, ¿no? Esa es mi duda. ¿Qué van a hacer exactamente? Después, claro, lo que decía Dani, el formato, un poco la escaleta, que van a hacer previo, no van a hacer previo, van a emitir los Libres 3, no van a emitir los Libres 3 en Antena 3 o lo van a derivar a una de TDT, cosas así del estilo, porque falta eso, un mes y realmente sabemos que va a ser en Antena 3, pero no sabemos, y sabemos cuándo, pero no sabemos ni cómo, ni con quién, ni... Vamos, que se tienen que poner las pilas realmente porque eso, queda un mes para que empiece todo esto. Y los entrenamientos aquí en Jerez parece que el lunes o el martes salía el comunicado oficial de que Antena 3 iba a emitir la Fórmula 1 y le dijeron a uno, venga, vete corriendo a Jerez que tienes que cubrir la información de los entrenamientos. Y mandaron a uno con cámara y ala, cubrir. No sé, está un poco, lo veo en pañales, pero yo preferiría, como dice Jorge, otra persona que se encargara de todo el meollo, pero como dice Jorge también, lo más normal es que siga Lobato y sus amigos. Bien, pues hemos hecho un repaso acerca de la situación de la Fórmula 1 en España, que sí que nos preocupaba un poquito porque parece mentira, pero no tiene por qué estar garantizado que podamos ver en abierto todas las carreras de Fórmula 1. Al final parece que sí. Y ahora lo que nos queda ver es cómo lo vamos a pagar en forma de publicidad más o menos intrusiva y durante más o menos tiempo y durante los mejores o peores momentos de la carrera. Eso es algo que pronto sabremos. Perdona, Ger, otra duda es si en caso de, por ejemplo, no tengo una televisión a mano, si podré seguir viendo las carreras como antes con la Sexta por internet. Otra duda que en estos tiempos que corren, pues oye, es importante, ¿no? Eso va a ser complicado. Yo creo que porque la plataforma online que tenía la Sexta era muy buena para la Fórmula 1. Así que, pero bueno, todo está por ver. Y yo creo que para el próximo Entre Boxes o para el inicio de temporada, depende de lo que llegue primero, pues sí que podremos hablarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o empezamos a dar salida a este Entre Boxes. Bueno, pues entonces iniciamos la despedida. Yo creo que hemos cubierto la actualidad, estamos al día, nos hemos puesto al día con la Fórmula 1 y tendremos que ver cuántos días pasan para tener que retractarnos de muchas de las cosas que hemos dicho porque todo esto cambia a una velocidad impresionante. Hasta entonces, ya sabéis que antes de que empiece el Gran Premio de Australia, pues tenemos aquí el primer Desde Boxes de la temporada y ya veremos si es necesario que saquemos un tercer Entre Boxes o nos podemos esperar un poquito más. Hasta entonces, como siempre, ha sido un placer y recordad, nos tenéis disponibles de muchas formas, por correo electrónico, que es la forma más fácil, en desdeboxespodcast@gmail.com. Y también nos tenéis, por ejemplo, en Twitter, en twitter.com/desdeboxes. Y también pues estamos en Google Plus, si queréis por ahí buscáis Desde Boxes en el buscador y os sale la página de Desde Boxes y ahí nos podéis enviar comentarios, etcétera, etcétera. Y también recordaros que, como siempre, empieza la temporada y que también va a volver a empezar la porra, con lo cual pues ya os recordaremos justamente en el previo de Australia, pero estaros atentos para empezar a hacer las primeras apuestas y tal en la web de Desde Voces, que es desdeboxespodcast.com. Y nada, nos escuchamos muy prontito en el principio de la temporada. Venga, pues hasta pronto, que ya mis compañeros os han dejado claro que aquí estamos y que volvemos enseguida. Chao. Bueno, y os recordamos que también nos podéis escuchar en varias radios locales y que para poder buscar los diales y los horarios los tenéis en nuestra página web desdeboxespodcast.com en la sección de Escúchanos. Un placer otra vez estar con todos vosotros y bueno, ya con ganas de que empiece esta temporada y poder empezar a contaros ya lo que pasa de verdad y dejarnos ya de noticias y rumores y pasar a los hechos, que creo que esta temporada
van a ser bastante interesantes. Un saludo y hasta luego.